Y pasando al webinar de hoy, que se titula El papel del documentalista en los procesos de revisión científica, este webinar en el que contamos con la presencia de Rafael Repiso. Rafael es licenciado y doctor en documentación, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, miembro del grupo EC3 y socio de EC3 Metrics. Así que bueno, Rafa, muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo de haber programado 2 veces esta clase y poder acompañarnos en Social Biblio en este tema tan interesante. En primer lugar, quería agradecer a los responsables de Social Biblio la oportunidad de compartir con ustedes este tema hoy. Especialmente darles las gracias por la paciencia que han demostrado, puesto que tuve que anular la primera convocatoria, ¿no? Tenemos que admirar el gran trabajo que hacen pues, todos los que hacen posible los webinars de Social Biblio. Y bueno, especialmente yo tengo que agradecer el trabajo de Paula Traver, que ha estado muy implicada, ¿no? De hecho, me ha estado haciendo varias, creo que hace una hora me hizo la 4ª prueba de vídeo para comprobar que efectivamente todo funcionaba. No es casualidad que esta iniciativa esté teniendo tanto éxito debido sobre todo a su buen hacer, por lo que creo que todos debemos darle la enhorabuena por este trabajo. Bien, la charla de hoy tiene relación con otras presentaciones con otras presentaciones mías que ya he defendido con anterioridad, ¿no? Y es muy concreta. Lo que veremos será el papel que el documentalista puede jugar en los procesos de evaluación de revistas. La evaluación de trabajo científico es un proceso en el que principalmente se analiza y evalúa información para determinar sus características, su validez y, por tanto, su interés por parte de la comunidad. Y en cualquier proceso informativo yo opino que siempre hay un hueco para los documentalistas. Pero, bueno, quizás sea algo más que el deseo que tenemos los documentalistas de estar en todo. Es más que el deseo porque realmente por formación tenemos habilidades que, puestas al servicio de la evaluación científica, agilizan y enriquecen los diferentes procesos. Además, no solamente podemos utilizar estas habilidades en nuestro beneficio, sino que también podemos enseñarlas a futuros evaluadores, ¿no? En nuestras bibliotecas, sobre todo pensando en las bibliotecas universitarias o en la participación que tenemos los bibliotecarios y los documentalistas en la universidad en aspectos concretos de formación, ¿no? Ahí prácticamente en todas las universidades tienen algún bibliotecario que también ejerce como docente en las universidades, ¿no? Por tanto, las preguntas que quizás nos debemos hacer o nos debemos formular en cuanto a la revisión, al papel del documentalista es ¿qué rol podemos jugar los documentalistas en los procesos de revisión científica? Y por supuesto, pues también nos tendremos que preguntar si estamos capacitados para ello o exactamente o concretamente para qué estamos capacitados. Bien. En principio, yo defiendo que un documentalista puede ocupar 2 roles concretos en los procesos de evaluación de revistas. En primer lugar, puede ser un evaluador simplemente porque efectivamente es un especialista en el área, ¿no? Y como tal especialista en el área y como investigador en el área, evalúa los trabajos de sus pares, es decir, de todos aquellos otros investigadores que publican en su área de investigación. Esto tiene una limitación, lógicamente, la limitación viene dada al campo de aplicación, que se limita y se reduce solamente a ese área de conocimiento especializado en el que trabaja, en el que investiga el documentalista, ¿no? Podríamos decir que es el perfil del documentalista investigador. Por otra parte, también podemos actuar como evaluadores técnicos. Evaluadores técnicos gracias a nuestro conocimiento y habilidades. Esto nos permite realizar evaluaciones de aspectos concretos del documento que van a permitir que aquellas personas que tienen que tomar decisiones, principalmente el equipo editorial o el editor de la revista, posean información que le permita
que finalmente le ayude a tomar una decisión mucho más adecuada, ¿no? Hoy, la verdad que la charla de hoy sería concretar exactamente en este perfil. Vamos a hablar de cuáles son estas habilidades y cómo se pueden materializar estas habilidades en un proceso de evaluación concreto. Es decir, vamos a profundizar especialmente en este apartado, además que yo creo que es original, porque bueno, charlas y libros para revisores científicos hay muchos, ¿no? Pero quizás no se hable tanto de cómo un documentalista de a pie pueda colaborar en estos procesos. Bien. Bueno, a lo largo de la carrera de documentación, yo entiendo que quizás hay algunos documentalistas aquí que no hayan estudiado la carrera, sino que son documentalistas de facto porque trabajan en ello, pero bueno, voy a centrarme en los estudios de documentación. Pues decía que a lo largo de la carrera de documentación todos hemos pasado por un conjunto de asignaturas que nos aportan mucho conocimiento que después, en cierta forma, nos será útil en los procesos evaluativos. A mí personalmente me enseñó en qué consistía la evaluación científica el profesor Emilio Delgado, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque Emilio Delgado fue mi director de tesis, y en segundo lugar, porque Emilio Delgado fue el profesor de la asignatura Metodología de la Investigación en el último año de carrera. En esta asignatura se enseñan metodologías científicas y se pretende familiarizar al alumno con procesos evaluativos. De hecho, los que habéis sido también alumnos de la Universidad de Granada, del profesor Delgado, sabéis que las prácticas son siempre casos de evaluación aplicados, ¿no? De un trabajo completo o de los diferentes apartados de un trabajo científico. Bueno, con esto quiero decir que cualquier alumno que haya superado esta asignatura, teóricamente tiene los conocimientos formales y metodológicos para aventurarse a realizar evaluaciones en el área de documentación. Esta asignatura es quizás aquella que mejor cubre estos conocimientos, ¿no? Pero también, por otra parte, tenemos un gran número de asignaturas desde primero de carrera que nos aportan conocimientos formales, metodológicos o incluso asignaturas que son por sí mismas técnicas de investigación comunes. Dice María Teresa que cuando estudió esta asignatura no le encontró aplicación práctica. Hombre, lógicamente a un estudiante de licenciatura, pues en principio no se le encuentra aplicación práctica a este tipo de asignaturas. Lo que sí nos permite es ser crítico con aquella información que estamos leyendo, ¿no? Que al final nosotros que provenimos de una carrera de reciente creación, somos muy de reciente creación y además con algo muy interesante. Nosotros nos dedicamos a la información y la información está en constante cambio, con lo cual el documentalista es un profesional que necesita de estar constantemente actualizándose, y la actualización más rápida sabemos que son los artículos científicos. Esta asignatura lo que nos permite es ser críticos y no ser un lector, ser un lector avanzado sobre todo aquella información que leemos y tener una opinión, ¿no? Desde luego, a mí es una asignatura que en principio me gustó, pero que además cuando llegó el momento de la investigación me vino muy bien, ¿no? Porque me adelantó muchísimos conocimientos que después pues reforcé por otra parte. Bien, si distinguimos los campos de aportación de estas asignaturas, veremos que hay asignaturas que nos han servido para tener un conocimiento formal, ¿verdad? Como información y referencia. Esta es una asignatura actual de primero, la antigua en mis tiempos me la dio Isabel de Torres, la pobre. Lo cual, esta asignatura nos pone en contacto con el mundo de las referencias bibliográficas y lo que hay detrás de las referencias bibliográficas, el sentido y tal, ¿no? Esto, aplicado a las revistas, a las revisiones, nos va a permitir podemos decir que somos especialistas en referencia y podemos evaluar esa parte del documento que es muy importante y ahora veréis por qué. Después, la asignatura de análisis de contenido nos han enseñado aquellos que tuvisteis, yo por ejemplo tuve a María Pinto de profesora, nos enseñaba exactamente las características del análisis de contenido y concretábamos sobre todo con los resúmenes, ¿no? Cómo se hace un título, cómo se hace un resumen, de tal forma que gracias a esta asignatura tenemos conocimiento suficiente como para evaluar un buen título, como para evaluar un resumen y ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, después las asignaturas de recursos informativos
y todas estas asignaturas que se dedican a la búsqueda de información nos ha enseñado eso, pues, a buscar aquella información que necesitamos. Esto aplicado a los trabajos científicos, pues, sí, significa que podemos buscar referencias bibliográficas, temas, artículos y trabajos similares a los que estamos evaluando, lo cual es algo muy importante, ¿no? Y bueno, pues la asignatura de Sistema de Representación y Procesamiento de la Información, además, nos enseñaban toda la variedad de cómo la información, cómo los datos se representaban en figuras, ¿no? Y la idoneidad de cada figura, tipología de figura e idoneidad. Recuerdo que además a mí me la dieron Víctor Herrera y creo que no recuerdo. En fin, por supuesto, como dije antes, la asignatura que mayor información aporta al campo de la evaluación científica es la de metodología de la investigación, una asignatura de cuarto, que sigue siendo del último año, donde todos los conocimientos formales que veíamos en primero y segundo y tercero se aplicaban específicamente a la investigación, ¿no? Ahí veías las características de un resumen científico, de un resumen de un artículo, las características de un buen título para un artículo y demás, ¿no? Bien, además, en documentación tenemos y hemos tenido la suerte que los planes de estudio hay varias asignaturas que son en sí mismos técnicas de investigación. Esto nos permite o nos ha permitido familiarizarnos con técnicas avanzadas propias de nuestra área. Yo, por ejemplo, tuve mucha suerte porque en mis trabajos científicos he aplicado conocimientos de bibliometría o he realizado análisis de contenido o técnicas de escalamiento multidimensional y esto lo aprendí en la carrera. Es decir, esto, por supuesto, después lo continué, pero en principio lo aprendí en la carrera. Pero fíjense, ¿dónde está el ratón aquí? Aquí. ¿Veis el ratón? Fíjense la cantidad de asignaturas que eran técnicas de investigación desde la estadística, que vimos, yo recuerdo que vimos estadística descriptiva, que es una herramienta básica para la investigación, a la bibliometría, pasando por la cienciometría, lo que pasa es que está en una estativa, técnicas de recuperación de información, que son unas técnicas propias de la documentación, ¿no? O sistemas de representación y procesamiento de la información que utilizaban estadística avanzada, sobre todo estadística multivariante, no sé si os acordáis, los escalamientos multidimensionales. No, pues eso son técnicas de investigación y son técnicas de investigación, en documentación nos parecen habituales, pero aplicadas a otras áreas como educación, información, periodismo, comunicación, resultan técnicas de investigación relativamente avanzadas, ¿no? Es decir, el perfil formativo que tenemos los documentalistas en la actualidad nos dota de una cultura científica una cultura científica extensa que puede ser aprovechada en los procesos evaluativos sin ningún problema. Sé sobradamente que no todos los programas formativos son idénticos en todas las facultades, ni todos los profesores son iguales. Quizá en Granada hay un sesgo fuerte hacia la documentación y la evaluación científica, ¿no? Pero también es cierto que la mayor parte de las asignaturas a las que nos hemos referido son comunes con otras facultades españolas. Bueno, y efectivamente, pues el documentalista teóricamente termina la carrera con conocimientos sobre revistas científicas, con conocimientos bibliométricos, con una cultura científica, con conocimientos de herramientas de evaluación, conocimientos sobre gestión de información, que esto es algo muy importante una vez que se está dentro en los procesos de revisión de la revista, dentro del staff de una revista, con conocimientos metodológicos básicos y bueno, y con habilidades de búsqueda de información científica. ¿Pensáis que esto no es lo suficientemente, o sea, no tiene el suficiente peso como para que efectivamente el documentalista no tenga un papel en los procesos de evaluación científica? De hecho, yo creo que pocas carreras, cuando terminan, sus egresados tienen estos niveles. Y para alcanzar estos niveles ya nos tendríamos que ir en otras disciplinas a los estudios de posgrado. ¿Qué pensáis? Por supuesto, en los posgrados esto se refuerza, ¿no? Pero de entrada, que en un grado
los alumnos salgan con estos conocimientos es llamativo, ¿eh? Y habla mucho y muy bien de la capacidad, de la potencia investigadora de la propia disciplina. Quizá efectivamente, como dice Alberto, es la ausencia. Bien, no sé si se me ha escapado alguna asignatura que penséis que pueda ayudar a esta presentación, sobre todo por enriquecerla para algún futuro. ¿Pensáis que hay alguna asignatura en la carrera que os haya aportado conocimientos para enfrentaros a procesos de evaluación? Os lo pregunto de cara a que en un futuro en una posible charla, pueda seguir hablando de esto. Y sobre todo por no saltármelo. ¿Nadie opina? Bueno, pues una preguntilla. ¿Hay alguno de ustedes, alguno de los asistentes es evaluador de revistas científicas? Es así, más o menos vemos el nivel, ¿no? Bien. El MER con la PDA se ve que está limitado, ¿eh?, en palabras. Bueno, pues vamos a... Ahora que ya hemos justificado sobradamente la idoneidad que tenemos los documentalistas para trabajar en los procesos evaluativos, vamos a ver cómo surge, ¿ven?, y en qué consiste el peer review, ¿verdad? Bien, el objetivo de este apartado pues será eso, ver cómo surge y tal. Como sabéis, a finales del siglo XVII se crean las primeras revistas científicas, que era la Philosophical Transaction de la Royal Society y una más. ¿Cuál era? ¿Os acordáis? Venga, vamos a hacer un pequeño trivial de preguntas documentalísticas. ¿Cuáles fueron las dos primeras revistas? Perfecto, Alejandra, el Journal de Savant. Bien, pero curiosamente estas revistas en principio no hacían peer review, hacían procesos de revisión, de evaluación. La Philosophical Transaction lo que hacía era que los propios miembros de la revista, que tenían sede en Londres, revisaban todo lo que le llegaba antes de publicarlo, ¿no? Pero efectivamente no era todavía lo que nosotros entendemos por peer review. Bueno, a lo largo del siglo XVII el número de asociaciones científicas se multiplica y a lo largo por Europa, y estas asociaciones además empiezan a generar sus propias revistas, ¿no?, a imagen y semejanza de la Philosophical Transaction y del Journal de Savant. En 1731 la Royal Society de Edimburgo, para igualar en prestigio a la Philosophical Transaction de Londres, hace una cosa muy interesante. A su revista empieza a incorporarle revisores externos a la propia sociedad científica. Externos cuando la mayoría eran de Londres. ¿Por qué? Porque en cierta forma trata de agregar ese valor, ¿no? Entonces podemos decir que es en 1731 cuando surge el peer review. Procesos de evaluación científica llevados a cabo por personas ajenas a la editorial. Personas ajenas pero que a la vez son pares científicos, es decir, investigadores de igual prestigio especializados en la materia que van a evaluar. No obstante, esta es una práctica que efectivamente hasta mitad del siglo XX no se ha extendido al resto de revistas científicas, ¿no? Por ejemplo, la famosa revista JAMA empezó a utilizar el peer review en 1940, ¿no? Es decir, es un fenómeno relativamente reciente. La revisión por pares, o peer review, es por tanto una evaluación crítica de los manuscritos por parte de expertos que no forman parte del personal adscrito a la revista. Es un proceso que tienen que pasar todos los manuscritos antes de ser publicados. Y es, yo diría que el motor, la garantía de la calidad de los artículos. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, pues en primer lugar, prevenir que los trabajos que se publiquen sean malos, ¿no? Es decir, filtrar aquellos trabajos pobres o ideas pobres o incluso filtrar aquellos trabajos que, aun siendo trabajos correctos, metodológicamente correctos, no tengan interés, ¿no?
La idea del peer review, sobre todo la idea de los informes del peer review, los informes que hacen los revisores externos, es dotar al editor o al cuerpo editorial de la revista de la suficiente información para que puedan tomar una decisión adecuada. Si publicar los artículos, no publicarlos o enviarlos a que sean revisados de nuevo en aspectos muy concretos, ¿no? Por supuesto, el peer review tiene además la finalidad de mejorar los artículos. Normalmente los peer review los informes de evaluación que hacen los autores suelen ser constructivos. Si tienen algún error, intentan indicarlo cómo mejorarlo. Si hay algún apartado que pueda ser mejorado, aunque no sea erróneo, efectivamente los revisores tratan de mejorarlo. Podemos decir en cierta forma que el revisor es un autor invisible que no se pone, pero que efectivamente aporta da limpieza al documento y aporta en muchos casos su granito de arena, ¿no? Que en muchos casos puede ser muy, muy importante. En muchos casos el peer review, el revisor lo que hace es revisar los experimentos, repetirlos si es necesario, asegurarse que los resultados son sólidos y han sido interpretados correctamente, porque muchas veces el propio investigador es incapaz o no tiene la visión tan amplia para poder interpretar los resultados. Hay revistas en las que tienen un staff muy concreto de lectores y bueno, pues el revisor pretende también ver si efectivamente el trabajo puede tener o no puede tener interés. Y bueno, en definitiva, como he dicho, aportar información para la evaluación, que nos permita ver la validez del trabajo y que además permita incrementar la calidad del mismo. Hombre, si la revista es de documentación, tiene sentido que sean documentalistas, ¿no? Por ejemplo, en el Profesional de la Información o en la Revista Española de Documentación, la mayor parte de los autores son documentalistas. Que el Profesional últimamente está también compartiendo con otras disciplinas del área de la información, como son los periodistas, publicistas y demás, ¿no? Bueno, el esquema clásico. Por cierto, ¿veis el ratón cuando yo lo pongo? ¿Ahora lo veis? Perfecto. El esquema clásico es el siguiente. Un autor o un grupo de autores mandan un manuscrito y el primero que lo recibe es el editor de la revista o el comité editorial, ¿no? Dependiendo si trabaja individualmente el editor o trabaja en equipo. Bueno, en este momento el editor le hace una evaluación al trabajo para saber de qué va el trabajo, para saber si cumple requisitos formales básicos. Y en caso de que efectivamente la temática le interese al editor de la revista y considera que efectivamente cumple unos requisitos formales básicos que normalmente la revista indica, suelen ser de aspectos de tamaño, número de figuras y demás, lo manda a los revisores externos, a los evaluadores, a los peer review. Este proceso es muy, muy interesante y muy importante porque es el primer proceso de triaje, ¿no? Es decir, llega un trabajo y lo primero que hace el editor es ver si efectivamente el trabajo se va a rechazar directamente porque incumple fallos o se va a mandar a los revisores. Hay que pensar que la mayor parte de las revistas, salvo excepciones, los revisores externos no cobran por ello. Y normalmente los revisores externos son investigadores, son científicos de primer orden, científicos internacionales, y no son personas ociosas, son personas a las que efectivamente la revista les está pidiendo un favor, ¿no? Por lo tanto, este proceso debe ser muy, muy, muy exigente y muy estricto para no cargar de trabajo a estas personas, ¿no? No sé si a ustedes os ha pasado, pero a mí algunas veces como revisor me han llegado trabajos que incumplían las normas de la revista. Y bueno, pues esto, o que era de una temática que no tenía nada que ver con la revista, con lo cual no tendría sentido que se molestase a revisores, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas no debe pasar. Bien, en segundo lugar, el trabajo efectivamente le llega a los revisores. Normalmente los revisores son 2 o 3, aunque pueden ser más. Y ellos lo evalúan. Una vez que han terminado sus informes, se los envían directamente al editor de la revista, que ve los informes y toma ya las decisiones. Unos están a favor de que se publique, otros están en contra. Como tiene diferentes informes,
el editor más o menos se hace una idea. ¿Qué hace en este momento? Bueno, pues toma una decisión. La decisión normalmente es si efectivamente se acepta el artículo para la publicación, si el artículo hay que revisarlo, hay aspectos que nos indican los revisores que efectivamente hay que mejorar, o si directamente se rechaza, ¿no? Si se rechaza, pues nada, se rechaza. Y si se acepta, pues se publica y ya. Pero lo normal en la revista científica es que los artículos se les dé varias vueltas, ¿no? Porque siempre hay algo que mejorar. Entonces, si efectivamente los revisores indican que hay varios aspectos que mejorar, lo que hace el editor de la revista o el comité editorial es volverle a enviar a los autores el trabajo con la idea de que revisen todos aquellos fallos que han detectado los autores y los corrijan, ¿no? Siguiendo las instrucciones de los autores. Bueno, pues se le manda el trabajo de nuevo a los autores, por eso veis esta flecha, que se llama aceptación condicional, se le manda de nuevo el trabajo a los autores. Una vez que lo corrigen, aquí suele haber dos opciones. Lo normal es que se le vuelva a mandar a los revisores para ver si los revisores se quedan satisfechos con los cambios que se han llevado a cabo. O también puede pasar que el editor no lo quiera mandar de nuevo a los revisores, sino que sea él el que compruebe que efectivamente los cambios que los revisores han pedido se han llevado a cabo, ¿no? Bueno, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La clave en los procesos de revisión y la clave en la ciencia es que la información tiene que ser publicada de una forma ágil y rápida, ¿no? Por tanto, normalmente estos procesos tienen que ser lo más ágiles posible. Las revistas de mayor calidad son aquellas que tienen capacidad, tienen energía, normalmente tienen dinero, para hacer unas revisiones, bueno, tienen suficiente personal para hacer el proceso de revisión en unos plazos relativamente cortos, ¿no? Por eso veréis que las mejores revistas del mundo normalmente son mensuales o incluso semanales, como Nature o Science, porque efectivamente son revistas que tienen mucha energía, mucho fondo, ¿no? para llevar un proceso de revisión y un proceso de edición relativamente rápido, ¿no? Que es lo que al final lo que les interesa. Si tenéis que hacer alguna pregunta sobre la marcha, yo estoy viendo el chat, o sea que no hay más problema que ese. Además estoy encantado de que participéis. Las revisiones, esto de las revisiones por pares adolecidos se me ha olvidado ponerlo y es muy importante, María Teresa. Las revisiones pueden ser abiertas, de ciego simple o de doble ciego. Abierta significa que el revisor sabe quién es el autor de los documentos. Igualmente, el autor de los documentos, el autor del manuscrito, sabe quiénes son los revisores de la revista y se hace una idea, incluso sabe quién le ha revisado el documento, es decir, es una revisión abierta. La revisión ciega, lo que suele pasar es que el autor no sabe quién le está revisando. En cambio, el revisor sí sabe quién efectivamente son los autores de un trabajo. Y la revisión de doble ciego, que suele ser la más recomendable, es aquella en la que ni el revisor ni el autor sabe quién es quién. Es decir, el revisor no sabe de quién está corrigiendo el trabajo, con lo cual supuestamente no se influencia, no tiene una influencia de si le cae mal o bien esa persona o la escuela o esa universidad a la que pertenece esa persona, y viceversa, el autor no sabe quién le está evaluando, con lo cual a lo mejor no puede tomar represalias. De hecho, por eso en esta diapositiva he puesto esto de los 3 monos, pero se me olvidó hablar de esto, y perdonad. Normalmente las revistas, sobre todo las últimas, las revistas que las revistas nuevas de los años 90, a partir de los años 90, casi todas son de doble ciego, ¿vale? Bien. En la revista podemos decir que hay como 3 tipos de revisores. Está el revisor clásico, que es el peer review, una persona externa que suele ser un especialista en el tema. Después tenemos el editor de revista, que el editor de revistas no olvidéis que hace una revisión cuando llega el documento. Es decir, él hace un proceso de revisión interesante y además después es el que revisa a su vez los informes que le llegan de los revisores y, muy importante, es el que toma las decisiones. Y después tenemos el autor revisor. Después tenemos el autor revisor. El autor revisor, yo le llamo al autor revisor, suele ser cuando tú haces un artículo, sobre todo cuando tú eres un investigador novel, el revisor suele ser, el primer revisor con el que te encuentras es tu director de tesis, ¿no?
es el que revisa el trabajo en profundidad en previsión, bueno, en previsión no, primero para garantizar que efectivamente todo es correcto y en previsión de que te puedan, pues de que te puedan encontrar grandes fallos y el proceso de revisión sea, pues, sea prácticamente nulo, ¿no? Que directamente te suspendan. Normalmente el autor revisor lo podemos identificar en los artículos porque suele ser el que va firmando el último. Y ya os digo, suele ser cuando estáis haciendo la tesis, el revisor suele ser el último autor del trabajo. Normalmente suele ser o el director de tesis o el IP del grupo de investigación que tiene esa tarea, ¿no? La de hacer la revisión previa al envío a una revista. Pregunta Alberto si conozco JS. Claro, lo conozco. Un sistema, una plataforma de gestión de originales, ¿no? Gestión de manuscritos que también permite crear una página web de la revista. Y la verdad es que es una plataforma muy útil y además, de hecho, es la plataforma en abierto, gratuita, mayoritaria. Con lo cual, si alguno de ustedes tiene una revista o está implementando una revista, yo les recomiendo que utilice a JS porque además constantemente se está actualizando. Hay posibilidad de meterle módulos propios, incluso de programar. Nosotros, no dijo antes Paula que yo también soy coeditor de un par de revistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la revista Comunicar tenemos un módulo propio que nos permite confrontar todas las revisiones de los autores. OJS, desde luego, es una gran plataforma y además es muy modificable, muy interesante. Y incluso hay muchas revistas serias, revistas que están en WebOsite y en JCR que utilizan esta plataforma, ¿no? Por supuesto, personalizada. Bien, dentro del revisor clásico podemos decir que también hay unos cuantos revisores, ¿no? Tipologías de revisor. Está el revisor general, que se encarga de una revisión completa del documento, ¿no? Es normalmente el revisor clásico, es decir, es un especialista en el tema, es un investigador, con lo cual analiza el artículo científico en todas sus posibles dimensiones, desde los aspectos formales hasta los aspectos de contenido y metodológicos, ¿no? Después también podemos tener revisor metodológico, ¿no? En muchas revistas tienen revisores metodológicos, por ejemplo, de metodologías cuantitativas o de metodologías cualitativas, que ven conjunto las lógicas de los trabajos que se les presentan desde el punto de vista de la metodología, ¿no? Y si efectivamente estas metodologías son adecuadas y han sido ejecutadas pues, con acierto. Después es muy común, sobre todo es muy común en las revistas de medicina, la existencia de revisores estadísticos. En ciencias sociales, en ciertas disciplinas también, en sociología, por ejemplo, también es muy valioso. Los revisores estadísticos es un revisor metodológico muy especializado que no solamente ve la coherencia de las decisiones metodológicas que se toman, si por ejemplo ha utilizado un coeficiente de Pearson, ¿por qué lo ha utilizado? Si no hubiese sido más lógico utilizar un coeficiente de Spearman, sino que además normalmente los revisores estadísticos son capaces de reproducir las investigaciones. Es decir, normalmente en este tipo de trabajo se mandan también los datos en bruto y el revisor estadístico reproduce la investigación para ver si efectivamente los procesos han sido llevados o ejecutados con lógica, ¿no? Y de forma correcta. Y bueno, en último lugar, otra cuestión, otro tipo de revisor que tienen las revistas, que son revisores genéricos, son los revisores de estilo, que se especializan sobre todo en el texto, en la redacción, en el tipo de figuras y tal, y que además garantizan que efectivamente los trabajos pues, sean legibles, sean comunicables. Por ejemplo, las grandes revistas como Science o Nature, que también tienen un público generalístico, pues el tema del estilo lo cuidan muchísimo, ¿no? Y tienen revisores propios de estilo. Normalmente, María Teresa, casi todas las revistas utilizan revisores generales. Bueno, pues ya depende de la especialización y de la temática, pues nos podemos encontrar revistas que también empiezan a utilizar revisores metodológicos o revisores estadísticos. Pero lo normal son los revisores generales. Porque supuestamente cuando tú le mandas un artículo a un investigador, por ejemplo, le mandas un artículo de bioestadística a un investigador del área, supuestamente él tiene los suficientes conocimientos metodológicos, estadísticos, incluso de estilo, para
pues efectivamente para solventar este tipo de problemas. Por supuesto, cada vez más, Juan Antonio, las revistas están incorporando espacios para que los investigadores publiquen sus datos en abierto, ¿no? O incluso que los publiquen en plataformas similares y los enlazan, pero de momento no se están haciendo, que a mí, que yo sepa, no se están revisando los datos en abierto, ¿no? Los datasets, que también sería interesante, ¿no? Pero bueno, también como suelen ser documentos muy básicos, ahí hay poco margen de error o poco margen de estilo. Incluso no se recomienda que este tipo de documentos, los datasets, tengan mucho estilo. Bueno, ¿qué le faltaría al documentalista para realizar un trabajo de revisión completo? Fácil, pues un conocimiento avanzado sobre estilo y redacción, que en la carrera, pues en principio no se nos enseña, por lo menos a mí, se enseñan conocimientos básicos, pero al final el estilo y la redacción pues, se consigue redactando, ¿no? Y escribiendo. Conocimiento sobre las principales teorías del área. Ojo, si estamos hablando dentro del área de documentación, todavía podemos salvarnos, ¿no? Pero si trabajamos como revisores en una revista de educación, pues necesitaríamos ese punto. Conocimientos metodológicos concretos. Los conocimientos metodológicos concretos muchas veces no significan que sepamos una técnica. Por ejemplo, una técnica estadística multivariante, sino que conozcamos todas las técnicas estadísticas multivariantes y sepamos para qué es adecuada cada técnica en concreto, ¿no? Y bueno, y por supuesto nos dedicamos a la investigación, porque así nos reconoceríamos como un par. Pero como yo decía, a mí no me interesa en esta charla hablar exactamente de cómo el documentalista investigador hace revisiones. A mí lo que me interesa es cómo el documentalista a pie de calle puede aportar en el proceso de revisión. Pues mira, aquí eso no lo tenemos y me parece interesantísimo. Bien, como hemos dicho, el documentalista lo que pretende es crear un informe que aporte información al comité editorial. Por tanto, vamos a pensar que el documentalista, como un técnico de laboratorio, como un técnico de investigación, va a estar principalmente trabajando en esta fase, en la primera fase. En la fase en la que se le va a mandar información al editor. Es decir, el documentalista trabajará directamente para el editor o el staff editorial de la revista. No para los revisores, que el trabajo de revisor externo suele ser un trabajo solitario, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora de la salud. Cuando alguien llega a un hospital y quiere saber su estado de salud, lo primero que se le hace son pruebas genéricas, ¿no? A partir de datos básicos como el sexo, la edad, la altura, el peso, es decir, aquella información que podemos decir que clasifica las diferentes o descarta las diferentes patologías. Y lo que permite a los especialistas, a los médicos, reconducir en términos generales las pruebas a las que se le va a pasar. Alguien que quiere saber sobre su estado de salud no se somete a todas las pruebas posibles, ¿no? Principalmente porque el sistema no tiene la suficiente energía para evaluarlo todo. Por eso se suele someter a pruebas de amplio espectro que van determinando podríamos decir, la naturaleza de la enfermedad que tiene, con el fin y el objeto de que sea derivado una especialista del área que se ha identificado, ¿no? Pues la idea es la siguiente, es muy similar. Nosotros, como documentalistas, vamos a analizar ciertas partes del documento que podemos analizar porque tenemos los suficientes conocimientos para hacerlo, y esta información redundará en beneficio de la evaluación, porque así el editor podrá reconducir la evaluación, podrá identificar trabajos que son erróneos, le estaremos quitando mucha carga de trabajo al revisor, al editor de la revista y a los revisores. Incluso podremos seleccionar revisores mucho más idóneos, ¿no?, para nuestro trabajo. Así que he hecho un proceso, además es el que suelo yo llevar a cabo cuando tengo que evaluar en mi revista algún artículo que no tiene nada que ver que escapa de mis conocimientos temáticos. Y bueno, esta propuesta de proceso tiene 6 partes. En primer lugar, un chequeo de plagio. Vamos a utilizar alguna herramienta, algún sistema de detección de plagio tipo Turnitin, Viper. Yo recomiendo siempre Turnitin, que es de pago y es muy bueno, o Viper, que es gratuito y tampoco es malo. Porque FlashTrade y Eforus son sistemas bueno, y Turnitin son de pago, ¿no? ¿Por qué es lo primero que hacemos comprobar si existe plagio? Por una cuestión muy sencilla, porque si efectivamente existe plagio,
el trabajo se rechaza y no genera o sea, no genera más trabajo dentro de la revista científica. Desde mi punto de vista, Fernando, sí. Bueno, el primer punto, el primer sería el editor, pero el documentalista podría efectivamente dedicarse al triaje de trabajo científico, ayudando al editor. Tradicionalmente el receptor de los documentos es el editor. Hay muchas revistas en las que hay un editor general y hay diferentes editores por áreas, ¿no? Entonces el editor general recibe los trabajos y se los va asignando a los editores de área. Bien. El segundo paso, no sé si sabéis que las revistas muchas veces tienen una hoja de check-in de los aspectos formales del documento. Una hoja de check-in que además hay que cumplir sí o sí. Por ejemplo, ¿se incluye título ¿El artículo incluye título en castellano? Sí. ¿Tiene menos de 80 caracteres? Sí, correcto. ¿Incluye título en inglés? No, venga, pues se rechaza. Esto pasa, ¿no? Por ejemplo, esta revista, este es el checklist de la revista Comunicar, que se basa en un checklist que hizo el grupo F3 para la FECIT, y permite, pues tanto al autor le permite analizar su trabajo antes de ser enviado, como al editor de la revista le permite comprobar rápidamente si efectivamente el artículo cumple con los aspectos formales concretos que solicita la revista, ¿no? Porque además suelen ser aspectos de tamaño y aspectos de... Eso que dice José es muy interesante porque efectivamente suele ser también el último, por lo menos en mi revista. Pues si el texto es un artículo impreso, pues no se puede detectar el plagio. Pero bueno, como mínimo ya sabemos, tenemos unas pistas, ¿no? Tampoco podemos, Óscar, ir más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Pero como mínimo ya sabemos que... Y a día de hoy casi toda la información está en Internet, con lo cual el plagio, en cierta forma, es... Sí, por supuesto, María Teresa, los aspectos formales se incluyen en las normas de la revista. Ojo, ojo, una cosa. Este filtro de plagio veis que ha detectado la frase. Un buen documentalista, si ve al final de la frase que está citada, ignora esa llamada, ¿no? Pero tiene que ver efectivamente caso por caso, porque además el programa te lo permite comprobar de dónde proviene y qué tipo de plagio es, ¿no? Pues si está citado, lógicamente no es plagio. Bien, en segundo lugar, lo que hace un buen documentalista es buscar la temática y la metodología en base de datos, es decir, qué artículos se han publicado sobre esa temática y sobre esa metodología. Y empieza a ver, por ejemplo, sobre una temática concreta, sobre bibliometría, pues, desde cuándo se publican artículos de bibliometría. Y a lo largo del año, buscamos en Web of Science, a lo largo de los años, ¿cuál es la tendencia? Cada vez hay más artículos de bibliometría, es decir, ¿está de moda? ¿Cuál es la evolución de la bibliometría? Pues que a lo mejor nos están mandando un artículo que estaba de moda, cuya temática estaba de moda en los años 80 y a día de hoy ya no lo está, ¿no? Pues esta información al editor sí le interesa saberla, para saber si va a publicar un artículo de moda, de última tendencia o no, ¿no? También nos interesa saber cuáles son los trabajos base en esa disciplina, ¿no? Por ejemplo, quiénes son los grandes autores de bibliometría y los principales, los padres de la bibliometría, y los trabajos que más se citan. ¿Cuáles son los autores que más se citan hoy? A día de hoy, ¿quiénes son los referentes en el área? Y cuando estamos trabajando en una revista española, pues nos interesa también saber hacer esas mismas preguntas, pero cerrándonos al espacio de España, ¿no? Quiénes son, cuando se publican, a interesar las revistas españolas por este tema, se publica mucho sobre este tema en España, quiénes son los investigadores implicados en estos temas en España, en fin. Para ello yo siempre recomiendo utilizar Web of Science y Google Scholar, aunque también se puede utilizar Scopus, ¿no? Por supuesto hay temas que no pasan de moda, pero María Teresa, aunque hay temas que no pasan de moda, es cierto que hay repuntes, hay años en los que se publica más o menos, lo cual nos indica que efectivamente hay ciertas modas. Y a la revista le interesa publicar las modas porque son lo que a la sociedad le está exigiendo en ese momento, ¿no? Esto en ciencias sociales no está tan claro, pero por ejemplo en biomedicina sí está muy claro. Por ejemplo, este año la moda de la investigación va por el ébola. Muy, muy interesante porque la sociedad en cierta forma lo reclama, ¿no? Por supuesto, y si efectivamente ya nos centramos en otro tipo de indicadores, aún mejor.
Bien, yo digo que las citas, el análisis de la bibliografía, el análisis de las referencias bibliográficas, lo que hay al final del documento, para el documentalista es importante. Igual que el médico, igual que el hematólogo es capaz de ver en el análisis de la sangre y predecir enfermedades, ¿no? Nosotros podemos a través de la referencia utilizarlos como indicadores de calidad y predecir aspectos que caracterizan al documento. Por ejemplo, mirando las citas, como previamente hemos visto cuáles son los trabajos principales del área, podemos ver si efectivamente se citan los principales trabajos del área o no se citan. Es decir, estamos hablando de un trabajo outsider que no bebe de los trabajos más ricos. Podemos ver qué otras revistas o qué otras materias están citando, lo cual nos permite saber si efectivamente el investigador proviene de un área pura o concreta o a lo mejor es un investigador de otro área que está publicando en este nuevo área. Normalmente los investigadores que hacen paracaidismo en otras áreas suelen arrastrar las teorías consigo mismo, ¿no? Un aspecto muy interesante es cuando se cita un trabajo en el texto en el que se afirma abiertamente estar en desacuerdo, porque esto implica un grado de discusión y de conclusión y de madurez interesante, ¿no? También es muy importante ver si en las referencias bibliográficas se cita también la metodología, es decir, la herramienta de investigación que se está utilizando, las diferentes técnicas, ¿no? Eso también es muy importante. Y además nos está hablando de la calidad del apartado material y métodos, ¿no? Otra cuestión muy interesante es ver el grado de revistas, de tipología documentales que están citando. Normalmente un artículo científico se basa, yo diría que sobre un 80% en otros artículos científicos, porque sabemos que la investigación se publica principalmente en revistas, ¿no? Es decir, un artículo científico que a lo mejor cita demasiados libros es un artículo que quizás no esté bien contextualizado, o un artículo que cita congresos, pues quizás es un artículo, es una literatura no específicamente la más deseable, a no ser que sea un área como las áreas de ingeniería en los que los congresos tienen mucho sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, en ciencias sociales los congresos son llamativos. A lo mejor, cuando estamos citando un congreso, lo que pasa es que lo que estamos citando es algo del propio autor. Y esto permite al revisor, si estamos en una revisión ciega, permite identificar quién es el autor, ¿no? Otro aspecto para ver si el trabajo es reciente o sea, es de reciente actualidad es ver la fecha de los trabajos que cita. Normalmente un trabajo de reciente actualidad citará en gran medida trabajos también muy recientes. Bueno, también tenemos que ver si efectivamente los autores... Óscar, si el trabajo es muy novedoso y no hay un corpus teórico sólido editado en revistas, es lógico que hayan congresos, pero normalmente las revistas son más rápidas que los congresos. Un congreso va de año en año y la revista, los procesos de revisión son mucho más. O sea, un congreso, tú le mandas un artículo y te lo publican en el congreso a los 6 meses o al año y las revistas suelen ser más rápidas. Lo que está claro es que si un artículo es de novedad, no va a citar mayormente documentos de los años 80. Citará documentos, aunque pocos, y eso se puede ver en el número, pero citará documentos de lo relativamente recientes. Y las autocitas pues nos ayudan, hay que justificarlas mucho. Sabéis que muchas veces las autocitas les sirven a los autores para aumentarse el impacto, pero claro, muchos autores aprovechan sus propios trabajos con este fin, ¿no? Bueno, pues las autocitas tienen que estar muy bien justificadas. Tampoco podemos criminalizar las autocitas. Es normal que si una persona tiene una línea de investigación concreta se cite mucho a esa línea. Lo malo es que en un artículo de una línea de investigación concreta cite a otras, ¿no? O cite trabajos que realmente no tienen nada que ver. Y bueno, no sé si sabéis que Web of Science, por ejemplo, ofrece una herramienta en la que dice el promedio de citas que hay en cada disciplina. Por ejemplo, en documentación el promedio de referencias por artículo es de 40 y en artículos que son revisiones es de 70. Bueno, pues si nosotros vemos en una revista de documentación de primer orden, como el Profesional de la Información o la Redoc, vemos un artículo que tiene 10 citas, tendrá que justificar muy bien
efectivamente, ¿por qué está, al final, por qué está contextualizado tan pobremente? Pues porque es un artículo de un área muy reciente, de un área muy concreta, lo que sea, ¿no? Pero efectivamente hay que contextualizarlo porque el nivel que se espera en estas revistas de contextualización, es decir, de hiperrelaciones, hipertextualidad con otros trabajos, es amplio, es grande. Efectivamente, Fernando. Por supuesto, hay áreas en las que se espera, por ejemplo, en biomedicina lo normal es que los artículos sean muy recientes. En historia, en cambio, los artículos pueden ser de la cita, pues se pueden citar artículos con muchas décadas y no pasa nada, ¿no? Las ventanas de citación, como dice, la vida media de las citas varía mucho de una disciplina a otra. Eso es totalmente. Y por supuesto, el documentalista que está en biomedicina tiene que saber eso, tiene que saber más o menos cuál es la vida media de la cita en su área. Y el que está en ciencias sociales tiene que saber cuál es la vida media del área de sociología. Bueno, las citas también nos ayudan a ciertas alertas, ¿no? Por ejemplo, cuando imaginaos que un artículo es eh, ciego, pues cuando se citan materiales extraños que nadie tiene acceso a ellos, normalmente los autores de estos materiales extraños son los propios autores del trabajo, porque si nadie tiene acceso a ellos, ¿cómo han tenido acceso al documento? Bueno, pues a través de, porque es el propio autor, ¿no? O las citas a preprint. He citado un preprint de un artículo. Oye, ¿tú cómo sabías que un artículo que todavía no se ha publicado va a salir? Pues porque tú eres el autor, ¿no? O las citas excesivas a revistas donde se colabora, por ejemplo. Yo soy editor de tal revista y cada vez que publico fuera de mi revista, me hago 20 citas a mi revista para que mi revista aumente el impacto. Es decir, una forma de colar citas. Incluso otra estrategia que puedo tener para intentar contentar, pero esto es falso, para intentar contentar al editor de la revista que me va a publicar es citar mucho a las revistas donde yo he mandado el artículo, sobre todo a los 2 años anteriores que serán los que le sirvan para el impacto. Esto es una estrategia que además yo lo he visto y tiene un problema, que eso le genera a la revista tasas de autocitación preocupantes, ¿no? Sí, propaganda encubierta, es una forma de tratar de ganarse a los editores y tal. Incluso se hacen citas a los trabajos de los editores para ganárselos, ¿no? En fin, todo este tipo de cuestiones hay que tener cuidado y hay que mirarlas. Como os he dicho, la bibliografía es un buen momento, el análisis de la bibliografía detallado, sabiendo lo que es normal, lo que no es normal, lo que es normal en cuanto a números, lo que es normal en cuanto a fechas de trabajo, a ventanas de cita, en lo que es normal a tipologías de documentales, pues viendo todo lo que se escapa de eso, interpretarlo. Por ejemplo, como dice María Victoria, en biomedicina eso es normal, pero en ciencias sociales no. Otra cosa que tenemos que interesarnos es quiénes son los autores y a qué se dedican. Normalmente, el editor de la revista sí tiene acceso a la identidad, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos ver sería ver efectivamente quiénes son estas personas. Si publican, dónde publican, es decir, qué impacto tienen y el éxito que tienen, sobre qué publican, sobre qué temática, porque a lo mejor nos están enviando un artículo de un tema que nunca han hecho. Es decir, que están experimentando y están experimentando con nuestra revista. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor tenemos que utilizar sugerirle al editor de la revista que utilice revisores que sean especialmente constructivos y didácticos. Y también es muy importante identificar los grupos de influencia, los coautores, saber en qué universidades trabajan estas personas. Y ahora veréis para qué. Incluso sería interesante, si encontramos anormalidades en el número de autores, ver si efectivamente indicárselo al editor. Oye, mira, ten cuidado con este artículo que he visto que tiene 6 autores. Normalmente un trabajo tiene muchos autores por diferentes motivos. Porque la metodología es compleja, es decir, utilizan a lo mejor varias metodologías, una o dos metodologías que requiere de diferentes especialistas. Porque un trabajo a la vez está hablando de 2 o más disciplinas en conjunto, por lo cual efectivamente requiere especialistas de ambas disciplinas. Porque la muestra es muy amplia. Imagínense que ha hecho un trabajo de educación que ha utilizado una muestra de Chile, de Chile, de Uruguay, de Argentina y de España. Pues normalmente se necesitará un autor de cada área, ¿no? Es decir, la complejidad del trabajo es la que, en cierta forma, nos habla
de la... Ay, os había puesto un artículo y creo que al final no lo he puesto. Ah, sí, aquí está. Lo he puesto en otro sitio. Vale. La complejidad del trabajo es la que nos dirá el número de autores que debe tener. Por ejemplo, fíjense este trabajo de comunicación publicado hace 2 años y un trabajo en el que se estudian las compañías en Facebook y Twitter, las estrategias de comunicación de las compañías en Facebook y Twitter. Y curiosamente utilizan 8 profesores, todos con el mismo perfil, son todos de periodismo y todos de la misma universidad. Esto es algo que efectivamente se justifica mal. De hecho, esta gente cuando vayan a presentarse a la acreditación o al sesenio, este artículo lo justificarán muy mal, ¿no? Lo veis claro, ¿no? El editor de la revista podía haber dicho que ese tipo de trabajo en su revista, por una cuestión de autores, no entra, pero al fin y al cabo los editores lo que aceptan son trabajos, no, los responsables últimos son los autores, ¿no? Bueno, pues con toda esta información le podemos hacer una propuesta a los editores de la revista sobre quiénes podrían ser los revisores idóneos para que revisen este trabajo, tirando de los revisores internos que tiene la revista y tirando de revisores externos, es decir, de aquellos especialistas que previamente nosotros habíamos localizado en las bases de datos, tanto nacionales como internacionales. Con una excepción. Tenemos que quitar aquellas personas que tienen relación con los grupos de investigación de los autores, es decir, coautores de los autores, discípulos, profesores, maestros de los autores y demás, ¿no? Y sobre todo compañeros de trabajo. Es por eso que antes previamente habíamos buscado quiénes son los referentes en el área y habíamos buscado quiénes son nuestros autores y las relaciones con nuestros autores. Efectivamente, en física hay trabajos, bueno, o los trabajos estos del ADN, ¿no? Que también son grandes grupos de investigación que colaboran entre sí y por supuesto pues tienen muchísimos colaboradores. Bien, pues en principio ya se habría terminado nuestro trabajo. Nosotros entregamos un informe con todos estos datos que hemos analizado. Supuestamente de esto hemos sacado posibles consecuencias, posibles suspicacias que tenemos sobre el artículo y esta información se la pasamos al editor de la revista para que decida, ¿no? Para que decida quién van a ser si el artículo sigue en revisión, se va a mandar a revisión y a quién se va a mandar, ¿no? Pero bueno, también os digo que efectivamente como revisores de artículos de documentación yo creo que gracias a la formación que se nos da en nuestra carrera somos muy capaces. Fíjense, este es un artículo que han publicado recientemente en la revista Comunicar. Este es el artículo, el título del artículo y estas son las tablas. Primera tabla, número de artículos en JCR y Scopus donde se nombra que tratan sobre MOOC. Año de publicación, JCR, Scopus y número de artículos. ¿Esto como autores ustedes podréis hacerlo? Pregunto. Yo creo que sí, ¿no? Y si podéis hacerlo, podéis evaluarlo. Tabla 6. Bueno, todas las tablas eran así, ¿eh? Tabla 6. Autores más citados. Esto ustedes podían hacerlo, ¿no? Imagino. Aquí había una tabla que efectivamente era artículos más citados en el movimiento MOOC. Yo creo que perfectamente cualquier licenciado en documentación podía haber, por lo menos la parte de metodológica, la parte técnica, a lo mejor la parte de la redacción ya no, pero la parte técnica podía haber evaluado este trabajo sin ningún problema. ¿Conocéis vos BioWare? Vos BioWare es un programa que hicieron los del CWTS de Leiden, en el que ustedes le metéis los datos, le metéis información de Web of Science, los artículos que previamente habéis descargado de Web of Science o de Scopus y ellos os generan gráficos. Bueno, pues estos dos gráficos
Esto se genera automático, ¿eh? Esto no es... Con los mismos artículos los autores descargaron y generaron estos gráficos automáticos de copalabras. Representación gráfica de las palabras clave en JCR y representación gráfica de las palabras clave en Scopus. Gracias, Juan Antonio. Es un programa muy interesante y muy fácil de utilizar. Bueno, pues ellos hicieron esta es la máxima complejidad que tiene el artículo. Yo creo que efectivamente, de todas formas, aunque no sepáis hacerlo, sabéis lo que es un gráfico de copalabras, ¿no? Es como una nube de tag, efectivamente, pero la diferencia es que la distancia que hay entre una palabra y otra tiene relación con el número de veces que aparecen juntas, ¿vale? Pero efectivamente el tamaño es como una nube de tag, María, tiene que ver con el número de veces que aparece. Es una dimensión nueva. Al estar relacionado, pues se agrupan, ¿no? Teóricamente las palabras que tienen un mismo color es porque aparecen en conjunto. Es decir, todas estas palabras rojas, cada pelotilla es una palabra en rojo, o sea, perdón, cada pelotilla es una palabra y las pelotillas rojas pues son un clúster. Esta es la máxima complejidad. Yo creo que efectivamente cualquier documentalista podía haber evaluado este trabajo y desde luego hubiese aportado mucha información. Y nada más. Perdonad que me haya cedido un poco de la hora, pero no calculo bien. Era la primera vez que hacía esta presentación. Y nada, si tenéis alguna pregunta, yo encantado de responderos. Bueno, yo creo que la formación en documentación se acerca mucho a la investigación. Quizá para un documentalista, pues realizar estudios de posgrado le resulte mucho más sencillo que a otros. Yo os animaría, si tenéis tiempo y tenéis ganas, a hacer algún máster. Ya veréis como si hacéis un máster de otra disciplina, como todos los conocimientos que ya tenéis os los van a reconocer y os los van a mirar mucho vuestros profesores y vuestros compañeros. Y bueno, si queréis hacer un máster de documentación, yo os recomiendo el máster de la Universidad de Granada, que es el máster de evaluación científica, que tiene un claustro de profesores magníficos. Y bueno, es el máster que yo hice. Gracias, Rafa, por tu participación. Te comento algunas cuestiones que han salido por el chat. Creo que las has respondido la mayoría sobre la marcha, pero creo que ha quedado alguna por ahí pendiente. ¿Ha habido alguna persona que te preguntaba por...? Sí, alguna persona te ha preguntado por el OJS, que qué te parece su uso para realizar las fases de revisión y coordinar a la gente. Hay que saber utilizarla. Yo recomendaría, si tenéis tiempo y más o menos conocimiento, instalaros un OJS en un servidor propio e ir toqueteándolo. Es muy interesante. Incluso a mí en algún punto se me ha ocurrido hacer algún curso de evaluación de peer review con un OJS propio para que los alumnos vayan practicando. Pero bueno, parece que es el estándar. Igual que Moodle es el estándar ahora en la plataforma por excelencia para las clases virtuales, OJS es el estándar para las revistas. En Brasil, por ejemplo, en los programas de doctorado de los últimos años, incorpora una revista científica asociada al doctorado o al máster y están todas hechas con OJS. Si veis la mayor parte de las revistas de Brasil que están en Scopus son todos OJS, por esa política, ¿no? Luego también han preguntado por el tema del plagio que has comentado. Han habido varias preguntas que no sé si han quedado pendientes. Una era si se podía identificar el plagio si el texto era un paper y también dónde estaba el límite del plagio, bueno, si no se podía vamos a ver, una frase o cómo funcionaba. No se pueden plagiar ideas. Y las frases dependiendo de la característica de la frase. Si una frase común, lógicamente, no pasa nada porque las frases comunes se dicen constantemente, ¿no? El problema es que sea una frase fuera de lo común, sea una frase concreta, ¿no? Una frase, incluso en filología, los textos literarios, ¿no? Lógicamente, esto también hay que citarlo, pero es que no hay más problema. Y de hecho no hay nada que enriquezca más un trabajo que citarlo y que se demuestre que efectivamente ese trabajo está hecho se ha hecho una recopilación de información para su construcción. Esto es como un jersey. Pues los jerseys que más valor tienen son los que tienen muchos hilos, ¿no? Pues es lo mismo. Un trabajo que utiliza diferentes fuentes y además se ha sabido entrelazarlas entre sí, pues tendrá más valor.
El problema del plagio es que sea excesivo, es decir, que prácticamente todo sea fruto de una copia de otro trabajo. Ese es el gran problema. Pero bueno, eso quizá tenga sentido que se haga un webinar sobre plagio. Es que los trabajos... También Hay sería buena idea. un trabajo científico Tomamos siempre nota es de un la trabajo idea. original que aporta conocimiento nuevo. Esa es la clave de un trabajo científico. Por tanto, un trabajo se caracteriza, la calidad del mismo depende del tipo de conocimiento que aporta y de cómo se ha llegado a él, ¿no? Sí, sí, Alberto hace Es Bueno, cierto no lo que sé dice Alberto. si El hay problema de alguna los pregunta JS es el más. siguiente, que cuando a una revista le llegan los revisores nuevos, les llegan goteados, ¿no? Lo interesante sería que al principio, cada año, una revista hiciese un curso de OJS, pero como la revista va solicitando revisores sobre la marcha, eh, pues efectivamente no todos tienen conocimiento. Y aparte, que los OJS varían según las configuraciones de una revista a otra, con lo cual si un autor está acostumbrado a utilizar el OJS en su revista tradicional y de repente tiene que hacer una revisión en una nueva revista que utiliza otra configuración de OJS, se puede liar un poco y se puede perder, ¿no? Porque se activan unas opciones que otros no lo tienen y demás. No, gracias a ti, Juan Antonio. ¿Alguna pregunta más o cerramos? Sí. Bueno, creo que ya va siendo la hora de cerrar. Parece que ya no hay más cuestiones. De todos modos, bueno, aquí veis que están los datos de contacto de Rafa, que muy amablemente nos ha dejado por si queremos contactar con él en otro momento. Y bueno, daros las gracias a todos por asistir esta noche en el primer webinar del 2015. Gracias a Rafa por estar aquí, por enseñarnos todos estos conocimientos interesantes que además yo creo que nos abren puertas Bueno, de otros solamente campos deciros que una podemos cosa, en esto no hay explorar como negocio, es decir, documentalistas. en las revistas científicas españolas no hay dinero, con lo cual esto es algo que se hace por crecimiento. Pero Ya, bueno, es importante. Pero nunca se que, pues sabe. nada, que tengáis, ya, que descanséis y ya sabéis que nos tenéis en Granada al grupo C3. Un abrazo, cuídense.